Latinoticias, Journal Latino. Eutanasia, gran debate en la Asamblea Nacional Francia. Decomisan 800 kilogramos de cannabis de España con destinación a Francia. Tips de integración, cómo consignar un cheque en cuenta bancaria. Acelerador de pruebas COVID-19 en España. Biden baja popularidad por temas migratorios. Malestar en Colombia por reforma tributaria. Tensión militar entre Venezuela y Colombia. ¿Cómo van presidenciales en Ecuador? Esto y muchas informaciones solo en Latinoticias, su Journal Latino. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a Latinoticias, su Journal Latino. Como siempre, dándoles las informaciones de lo que pasa en Francia y en el mundo en español. Soy Soraya Vitola y saludo a la comunidad francófona. Bonjour à tous, bienvenue à Latinoticias, votre Journal Latino. Comme d'habitude, pour vous présenter toutes les informations les plus importantes de la semaine. Comenzamos. Un final y una vida libre y elegida es el proyecto de ley de Olivier Falorni, quien presentó la propuesta a favor de la eutanasia en la Asamblea Nacional y es tema de debate. Los eurodiputados examinarán este proyecto cuya intención es la de garantizar el derecho a morir dignamente. Menos de 300 firmas de diputados a favor del estudio de esta propuesta, cuyo artículo del texto promete una muerte rápida e indolora a través de la asistencia médica. Este derecho estaría abierto a toda persona capaz y adulta que se encuentre en la fase avanzada o terminal de una enfermedad grave e incurable que le inflija un sufrimiento físico o psicológico que no pueda ser aliviado. Frente a esta iniciativa, las reacciones. Moi, je pense que c'est un peu dommage et triste de laisser les gens ne pas décider pour leur sort, surtout quand ils sont en souffrance liés à l'hôpital, qui sont en phase finale. Droit, c'est pour moi, c'est le droit de choisir sa vie, sa mort, c'est la liberté du choix. Et vous êtes d'accord? Je suis surtout d'accord pour que ce ne soit pas autrui qui décide de ce choix qui est complètement pour moi personnel et complètement inhérent à la personne en elle-même. C'est son grand choix de vie. C'est peut-être le grand choix de vie. Para el diputado, esta es una forma de permitir a los ciudadanos de ejercer su última libertad, ya que dejarlos sufrir antes del deceso es un tipo de violencia. On ne peut plus accepter la violence inouïe d'agonie interminable que même les soins palliatifs et le dévouement des soignants ne peuvent plus apaiser. Lo más remarcado por el funcionario es la frase asistencia médica, incluso en caso de suicidio asistido, si el paciente es quien quiere realizar el gesto él mismo. Sin embargo, para el Ejecutivo, este no es el momento de lanzar este tipo de propuestas, sea para la eutanasia o para el suicidio asistido. Continuamos y en el marco de las operaciones de registro y control, la Dirección General de la Aduana en Francia, mediante un comunicado de prensa, anunció la incautación de aproximadamente 800 kilos de cannabis. Agentes de la Brigada 7, al mando y control de la autopista A9, apuntaron un conjunto de vehículos en las carreteras con placas rumanas, provenientes de España. El conductor de nacionalidad española, quien presenta los documentos del transporte, los cuales menciona el desplazamiento de las mercancías no desglosadas. Los agentes proceden al control de los vehículos, descubriendo en el fondo 10 grandes cajas que contenían resinas de cannabis. Un total de 880.4 kilogramos del material es incautado. Se estima que la droga vale más de 8.3 millones de euros en el mercado ilícito de la reventa de estupefacientes. Al final del trámite aduanero, el conductor fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Continuamos con más informes y para muchos es algo fácil y elemental
el hecho de saber hacer una consignación de un cheque a su cuenta bancaria. Sin embargo, para quienes no conocen el sistema y los protocolos de las actividades financieras de los franceses, no es muy evidente. Por eso hoy Latinoticias les indica los pasos uno a uno. Lo primero que debe hacer es dirigirse a las instalaciones del banco y buscar las máquinas dedicadas para hacer sus movimientos bancarios. Este es el formato que debe llenar, donde dice Banque et émetteur du chèque. Escriba el nombre del banco en el cheque o simplemente el nombre de quien le pagó con él. Al lado dice montón y es el dinero en euros a consignar. La colilla para despegar al lado izquierdo es para usted. El fin es de recordar los datos del cheque consignado. Coloque la fecha en date de remise, su nombre y número de cuenta. Firme en la parte de atrás. Por último, tome un sobre disponible en los muebles del banco, coloque el cheque y el documento con datos escritos y deposítelos en la ranura para enviar. Normalmente su dinero estará en su cuenta en 2 días hábiles. Y el brazalete que hoy llevo puesto es de la marca Colombel, productos 100% artesanales, con diseños personalizados y de origen colombiano, con distribución en toda América Latina y en Europa. Para contactarlos en el número que ve en pantalla. Y todas las informaciones que usted desea ver las puede seguir a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web www.latinoticias.tv. Ya regresamos. Todo lo que ocurre en Francia y el mundo lo verás en Latinoticias. Latinoticias. Noticias de carácter nacional, internacional, cultural y deportiva, de manera oportuna y veraz. Un resumen en español de lo más importante acontecido en el mundo. Latinoticias. Noticias en Francia, hablada en español. Latinoticias. Noticias sin fronteras. La Cámara de Comercio Latinoamericana en Francia, CLAF, portavoz de la comunidad empresarial, te acompaña en estrategias de mercado, marketing, gestión legal e información para emprender con éxito. Cámara de Comercio Latinoamericana en Francia, con profesionales diplomados a su disposición. CLAF. Gracias por continuar con nosotros. Y España acelera las estrategias pruebas COVID-19. En Estados Unidos, Biden comienza a bajar en popularidad. Mientras tanto, la situación entre Colombia y Venezuela cada vez más tensa. Colombia sigue con su lucha interna con las nuevas reformas y Ecuador a la expectativa de sus presidenciales. Este bloque de noticias usted lo ve gracias a la Alianza Informativa de Radios y Medios Virtuales en Conexión Mundial, CIR. Un saludo desde Barcelona. Estas son las noticias más destacadas en las últimas horas en España. Se aprieta el acelerador de la vacunación y de las pruebas PCR. España ha realizado más de 37 millones de pruebas diagnósticas desde que comenzó la epidemia por COVID-19. Concretamente, las comunidades autónomas han notificado al Ministerio de Sanidad que hasta el 1 de abril han llevado a cabo un total de 37 millones de pruebas diagnósticas. De estas, más de 28 millones son PCR y casi 9 millones son test de antígenos. Además, desde el 26 de marzo al 1 de abril, las comunidades autónomas han llevado a cabo un total de 251.000 test de antígenos, sumados a las PCR realizadas, suponen un total de casi 700.000 pruebas diagnósticas realizadas en este periodo. Progresivamente se van desarrollando nuevas técnicas para el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2, como es el caso de las pruebas rápidas de antígeno que las consejerías de sanidad están empezando a introducir en la gestión de la pandemia. En España se han administrado hasta el momento casi 9 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, el 90,2% de las distribuidas entre las comunidades autónomas, que asciende a más de 9.600.000 unidades. El Ministerio de Sanidad ha facilitado esta información en el informe de actividad del proceso de vacunación frente a la COVID-19, en base a datos recogidos entre el 27 de diciembre, día en el que comenzaron las vacunaciones, y el lunes 5 de abril. Y ahora tomémonos un café desde el estado vaquero. Disminuye el apoyo al presidente Biden por
su manejo del tema de inmigración. La mayoría de los estadounidenses desaprueba la respuesta del mandatario ante la llegada de niños migrantes no acompañados, indica una encuesta difundida el lunes por la firma NAR Center. Según el estudio, solo 42% de los ciudadanos aprueba el manejo en general del tema migratorio por parte de Biden y el 44% está a favor de sus políticas de seguridad fronteriza, cifras inferiores al 61% que aprueba la gestión del gobernante en general en temas como el manejo de la pandemia del coronavirus o de la economía. De otra parte, Estados Unidos cerró el campamento 7, llamada la Unidad Secreta de Guantánamo en Cuba, y trasladó a los únicos 40 presos que tiene en esa prisión los 2 campamentos restantes de máxima seguridad. Amnistía Internacional ha pedido el cierre de esas unidades abiertas después de los atentados del 11 de septiembre y ha habido denuncias de torturas y malos tratos. En otro tema, en el estado republicano de Arkansas, el gobernador Asa Hutchinson bloqueó una ley que permitiría el tratamiento hormonal para cambio de sexo en jóvenes trans. Hace 2 semanas el mismo funcionario había firmado una ley que prohíbe a las mujeres y niñas transgénero competir en equipos deportivos escolares de acuerdo con su identidad de género. En la vacunación hay preocupación por el escepticismo profundo entre los evangélicos de raza blanca. Algunos de ellos creen que la vacuna es satánica. En una encuesta de marzo realizada por North Center, el 40% de los protestantes evangélicos blancos dijeron que probablemente no se vacunarán, en comparación con el 25% de todos los estadounidenses que no creen en la vacuna. Soy Ubaldo Lozada desde Texas para el Sistema Informativo de Radios de América y Europa. Un saludo desde la ciudad de Caracas. Venezuela amanece con las siguientes informaciones. El gobernante Nicolás Maduro, que el 29 de julio de 2019 dijo que eran bienvenidos al país cuando quisieran. Los comandantes disidentes de las FARC, Iván Márquez y Jesús Santrich, anunció la incorporación de la milicia bolivariana a las fuerzas que combaten contra grupos irregulares en la Victoria, en el estado Apure. Tolerancia cero con los grupos armados irregulares, narcotraficantes y terroristas de Colombia. Todos los grupos los sacaremos del país, fuera de aquí. A Venezuela se respeta, afirmó y dijo que había pedido a Naciones Unidas ayuda inmediata para la desactivación de minas antipersonales sembradas en Apure. El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, insistió en que la culpa de los enfrentamientos que desde hace 15 días mantiene la Fuerza Armada con guerrilleros colombianos en la zona fronteriza de Apure son imputables al gobierno de Iván Duque. En rueda de prensa desde el Salón Simón Bolívar en Miraflores dio cuenta de 6 campamentos desmantelados, 9 bajas, la muerte de 8 militares de la Guardia Nacional y 34 heridos. Indicó que la justicia militar procesa a 33 personas. Hemos desactivado 16 dispositivos explosivos aledaños al sector La Victoria, aseveró. La oligarquía colombiana ha demostrado una ineptitud y, mejor dicho, una connivencia con estos grupos que viven del narcotráfico. Y para nadie es un secreto que el narcotráfico también es un lubricante de la economía colombiana. El primer vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, Fedeagro, Celso Fantinel, denunció que en unos 21 días comenzará el ciclo de siembra más importante del país y más de 40.000 tractores necesarios para la cosecha están parados por falta de combustible. Sin gasoil no se van a poder mover los más de 40.000 tractores que quedan en el país, dijo Fantinel en entrevista con la cadena Unión Radio. Este ha sido un informe desde el Servicio de Información Pública. Soy Aymara Lorenzo desde la ciudad de Caracas. Latinoticias tiene para usted las puertas abiertas para aprovechar de nuestro espacio. Anuncia en Latinoticias, entrevistas, publireportajes, noticlips, transmisiones de eventos y todo lo que usted desee hacer público a través de nuestro medio. Contáctanos 33 768 546 251 o a latinoticiasfrancetv@gmail.com. Latinoticias, su jornal latino. Un saludo para los oyentes interesados en las noticias de Colombia, donde hoy se espera la decisión de la juez 28 de garantía sobre si precluye o autoriza continuar las investigaciones en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno de testigos. También es noticia Neureldi Manjoris Montaño Muñoz, la mujer solicitada en la Argentina por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional por ser la presunta jefe de una organización que con armas de fuego realizaba asaltos en diferentes modalidades a propiedades, extorsiones, y es considerada como una de las colombianas más buscadas por Interpol en 194 países. Las autoridades argentinas aseguran tener audios que demostrarían la participación en actividades ilícitas desde marzo de 2018 y fue capturada hace unos meses en pleno centro de Bogotá.
El país continúa enfrascado también en la discusión sobre la reforma tributaria. En las últimas horas, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, aseguró que aquellas personas que devengan 36 millones de pesos al año, es decir, 3 millones de pesos mensuales, unos $700, tendrán que pagar impuesto de renta, unos 400.000 pesos por concepto de impuesto de renta. ¿Qué nos pasa? Llega la pandemia. La pandemia llega al país y nos cambia la situación drásticamente, dramáticamente. Llevamos un año de pandemia. Eso nos llevó a que muchas más personas tuvieran unas necesidades, cayeran en situación de vulnerabilidad. Eso nos llevó a que tuviéramos que invertir 11 billones de pesos en ampliar el programa de Familias en Acción, ampliar el programa de Jóvenes en Acción, ampliar el programa de Adulto Mayor y adicionalmente crear el ingreso solidario. Esos 4 programas, esos giros extraordinarios de los programas que existían y esos 3 millones de hogares a los que tuvimos que llegar, nos cuestan 11 billones de pesos al año. Pero en cambio, hay un grupo ciudadano que le está pidiendo al gobierno recortar salarios a los miembros del Congreso y a las altas cortes en una proporción considerable, pero sobre todo quitarle los beneficios de cuentas de teléfonos móviles, vehículos blindados, combustible por cuenta del Estado y pensiones excesivamente altas que permitirían ahorros por 15 billones de pesos cada año, según Pedro Arcos. Les informó desde Bogotá, Colombia, Jorge A. Sánchez Vargas. ¿Qué tal, amigos de América Latina? Desde Quito, Ecuador, les mandamos un fraterno saludo y con importante información relacionado al ámbito electoral, pues a pocos días de generarse la segunda vuelta para elegir al presidente de la República entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz, candidato del correísmo, el pueblo ecuatoriano se presta a la última semana de campaña, en donde ambos candidatos botan toda la carne al asador y de lado y lado se atacan entre pugnas y situaciones que lo único que dejan a ver es que los dos candidatos claman por conquistar al electorado que en la primera vuelta les dijo no a su propuesta de campaña y a su figura como políticos en el Ecuador. Era en una mano el beneficio del Ecuador y en otra el beneficio de su banco. ¿Qué decisión adoptaría? ¿Beneficiaría al país o a su institución financiera? Parece, Andrés, que tienes una obsesión con el tema bancario. Intención de delegar la administración de la salud al sector privado. Los ecuatorianos no queremos una privatización tapiñada. No mientas otra vez, eso no es correcto. Lo que nosotros queremos evitar es lo que tu candidato hizo, entregar los hospitales para negociar votos en Asamblea Nacional. Aún existe un 22% del electorado que se encuentra indeciso y que podría ser clave para definir quién irá al sillón de Carondelet a partir del mes de mayo, en donde se realizará la posición al nuevo gobierno. Algunas veces hemos escuchado que la vida no es fácil y no es color de rosa. Y es cierto, la vida no es fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero es un regalo de Dios. Y como es un regalo de Dios, la mejor manera de vivirla es a la manera de Dios y no a la manera de nosotros. Esta vida va a estar llena de obstáculos, va a estar llena de momentos difíciles, pero también tiene buenos momentos. Y si tratamos de vivirla como queremos o como pensamos, vamos a tener una perspectiva equivocada de cada situación que nos ocurre. Pero cuando estamos alineados a Dios, la perspectiva de la vida va a ser completamente diferente. Hoy te invito a que a través de una pequeña oración le digas: Señor, te entrego mi vida y ayúdame a verla como tú quieres que la veas. Entonces te darás cuenta que la crisis no es sinónimo de problema, sino que es sinónimo de oportunidad. Que en los momentos de tinieblas, que en los momentos cuando las tinieblas se hacen más fuertes, es cuando se anuncia que ya estás en un nuevo día. Y que cada situación que sucede te traerá una enseñanza, fortalecerá tu fe y te preparará para lo que viene. Dios siempre llega justo a tiempo. ¿Cómo ves la vida? Dios te bendiga. Todo lo que ocurre en Francia y el mundo lo verás en
Latinoticias. Latinoticias. Noticias de carácter nacional, internacional, cultural y deportiva, de manera oportuna y veraz. Un resumen en español de lo más importante acontecido en el mundo. Latinoticias. Noticias en Francia, hablada en español. Latinoticias. Noticias sin fronteras. Y por el día de hoy nosotros les decimos muchas gracias por haber estado con nosotros informándose de todo lo que ocurre en Francia y en el mundo en español. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Y por supuesto, si se quiere contactar con nosotros, visite nuestra página web www.latinoticias.tv. Por el día de hoy nosotros les decimos a très bientôt.